Sabe que en esto que hacemos de movernos de nuestra silla, de abrazar a alguien, de decirle bienvenido, qué lindo que estés acá, Dios te bendiga. Saben que no una, sino varias veces hemos escuchado de personas que dicen: lo que me marcó, lo que me arraigó, fue que cuando llegué alguien me abrazó, alguien me dijo Dios te bendiga, alguien me dio la bienvenida, me dijo qué bueno que estés acá. Así que muy lejos de ser una formalidad, una costumbre, un ritual, es una demostración de la esencia de nuestro Dios. Dios está feliz de que estés en esta tarde, en este lugar. Dios está feliz de que hayas decidido venir a esta casa esta tarde. Y cuando nosotros abrazamos a alguien y se lo decimos, estamos reflejando el interés de Dios por esa persona. Amén. Estamos hablando de salvación, ¿sí? Nuestra nueva serie, la serie con la que vamos a terminar este año, es salvación. Y se llama Más que una palabra, porque dijimos que aunque salvación es una sola palabra, su significado trasciende esa sola palabra. Y en cada uno de estos domingos vamos a ir desarrollando una nueva palabra que nos va a permitir entender y asimilar la palabra salvación de una manera profunda y de una manera que transforme nuestras vidas, ¿sí? El domingo pasado hablamos de propiciación, una palabra un poquito extraña, hasta medio difícil de pronunciar. Propiciación, digan 3 veces propiciación. A ver. Ahí está, listo. Que significaba apaciguar la ira de alguien por medio de una ofrenda. Y vimos que nuestro pecado, como Dios es tan justo y tan santo, provocaba indignación, provocaba ira, no el enojo de un arrebato de furia, sino la ira proporcional a un Dios santo frente al pecado. Pero Cristo fue la propiciación, Cristo fue el que apaciguó el enojo y la ira de Dios por nuestros pecados, de manera que nos podemos acercar al Padre con la seguridad de que ya todo enojo por causa de nuestro pecado ya fue quitado gracias a la ofrenda de la cruz. Estamos agradecidos por eso, amén. Y hoy vamos a seguir en nuestra serie. Quisiera que veamos juntos Juan capítulo 3, un diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Alguna vez escucharon Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde sale ese versículo? De una pregunta, de una conversación entre Jesús y este hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a ir leyendo, puedes seguirlo en la pantalla. Es la Nueva Traducción Viviente la que vamos a ver. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió. ¿Le había hecho una pregunta Nicodemo? Pero dice que Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? O sea, no estaba entendiendo nada, ¿no? Jesús le contestó, te digo la verdad, por segunda vez, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nacer de nuevo. 3 veces en ese pasaje Jesús dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. No era una posibilidad, una opción, necesitaba nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo es una expresión un poco fuerte, un poco extrema, ¿no? Para decirle a alguien, imagínense estar hablando con alguien y decirle, vos tenés que nacer de nuevo. No corregir alguna cosita, no pulir algunos defectos, vos tenés que nacer de nuevo. Y quizás uno hubiera entendido si le decía eso a Judas.
Judas, vos tenés que nacer de nuevo, vos estás haciendo todo mal. O le hubiera dicho a Pilato o a alguno de esos que lo perseguían, ustedes tienen que nacer de nuevo. Pero ¿por qué le dijo que tenía que nacer de nuevo a este hombre que no era el peor del pueblo? Nicodemo era alguien que conocía la palabra de Dios. Nicodemo era alguien que evidentemente creía en Jesús porque dijo, nosotros creemos que vos venís de Dios. O sea, Nicodemo estaba reconociendo que Jesús no era un charlatán, un mentiroso. Nicodemo estaba reconociendo que Jesús venía de Dios. O sea, le está diciendo, vos sos el Mesías. Alguien que había ascendido en su carrera, él era un principal de los judíos, era un principal de los fariseos. Esa palabra principal significa un líder, o sea que era miembro del Sanedrín, es como si fuera un miembro de la Corte Suprema de la nación. Era una autoridad, era uno de los pocos que llegaba a ocupar ese cargo. O sea, Nicodemo no era el peor del lugar. Ni siquiera debe haber tenido problemas materiales, económicos. Todas las personas que ocupaban ese lugar tenían un buen pasar económico, eran autoridades de lo más alto de la nación. Las únicas autoridades judías que quedaban, porque las demás eran romanas. El nombre Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Así que con ese nombre mucho problema de autoestima tampoco debe haber tenido, ¿no? Cada vez que la madre lo llamaba, victorioso, victorioso, encima victorioso sobre el pueblo, y evidentemente ese nombre fue una realidad después. Él fue un principal, un líder sobre el pueblo. Dice la Biblia que él era un maestro respetado, es decir, que tenía un buen nombre en la ciudad. ¿Por qué Jesús elige a este hombre que a los ojos de cualquiera de nosotros puede parecer ejemplar para decir, sí, pero necesitas nacer de nuevo? ¿Será porque nos quiere enseñar algo? Seguramente, ¿no? Porque dice Romanos capítulo 3, verso 12, todos se desviaron, todos se volvieron, ¿cómo? Inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Jesús elige al mejorcito que podía elegir para enseñarnos que necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no algunos, no los peores, sino, decí conmigo, todos. De nuevo, todos nos desviamos. Todos nos desviamos. Todos nos hicimos inútiles. No, pastor, pero no me diga eso. Yo no soy inútil. Mire, Nicodemo no parecía un inútil, ¿o no? Para llegar ahí, no es que llegan los inútiles. ¿Inútil para qué? Inútil para el propósito de Dios, inútil para la razón por la que cada persona fue puesta en el vientre de su madre, que es glorificar a Dios. Podemos lograr un montón de cosas, pero hasta que no nacemos de nuevo, somos inútiles. Podemos tener éxito a la vista de la gente, pero a los ojos de Dios, todos somos inútiles. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. O sea que queda claro, y puse solo este versículo, pero hay como 6 versículos seguidos que dice, no hay ninguno, todos se alejaron, todos se apartaron, todos hablan lo que no tienen que hablar. O sea, hay una realidad universal, y es que todos nos desviamos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, verso 4 al 5? Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Un nuevo nacimiento. ¿Y vida cómo? Nueva por medio del Espíritu Santo. Salvación es más que una palabra. Y la palabra de la que te quiero hablar en esta noche, en esta tarde, es la palabra regeneración o nuevo nacimiento. Decí conmigo, regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la obra de Dios que da nueva vida al creyente. La regeneración es la obra ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hace esa obra? Le da nueva vida al creyente. Fíjense, vamos a poner de nuevo Tito capítulo 3, el verso 5.
Dice, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Son dos cosas distintas. Que Él nos salvó, primero, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. No son dos cosas iguales, pasa en el mismo momento, pero son dos cosas distintas. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, amén. Pero dice que Él, por medio del Espíritu, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. Se produce por la palabra de Dios. No se produce por nuestra voluntad, se produce por la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, volvemos ahí, Juan 3, versículos 5 al 6. Jesús le contestó, preste atención por favor, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esa expresión de agua no significa, no se refiere al bautismo. El agua es una figura de la palabra de Dios en las Escrituras. Nadie puede entrar al reino si no nace del agua y del Espíritu. Así como en una concepción natural hace falta la unión de lo que aporta el hombre y de lo que aporta la mujer, y cuando eso se une empieza a haber vida, la palabra dice que nosotros somos engendrados por la palabra y por el Espíritu. Cuando la palabra y el Espíritu se unen en el vientre de la fe, entonces empieza a haber vida espiritual, ¿amén? Si un día te predicaron el Evangelio y lo creíste, junto con esa palabra, el Espíritu Santo estuvo trabajando en tu vida para que pudieras creer y se formó esa nueva vida, ese nuevo nacimiento que es una regeneración espiritual. Y a menos que nosotros hayamos creído al Evangelio, nosotros no tenemos vida espiritual. A menos que nazcan de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. No importa las buenas acciones que tengamos. No está en la diapositiva, pero preste atención a esta palabra preciosa del apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 23. Pues han nacido de nuevo. ¿Se da cuenta? Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo. Han nacido de nuevo, no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre. Su nueva vida durará para siempre. Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Eterna. ¿Cómo es la vida que produce en nosotros? Eterna. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Decí conmigo, regeneración. La obra de Dios por la cual tenemos vida los que hemos creído el Evangelio. Es una obra de Dios, es la palabra y el Espíritu que nos engendran y nos forman una nueva persona. Es una nueva vida, pero si fuera igual que la vida anterior, ¿estamos listos o no? Es una nueva vida y es una vida diferente, es una vida completamente diferente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice así: nos ha dado, está hablando de Dios, grandes y preciosas promesas. ¿Amén? Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Amados, el Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios producen en nosotros una nueva naturaleza. ¿Una nueva qué? Naturaleza. Y dice algo, de manera que pueden escapar de la corrupción del mundo. Si nosotros ahora vamos a poder escapar de la corrupción del mundo, es porque tenemos una naturaleza distinta de la que teníamos al nacer. Dios nos ha dado una naturaleza que tiene la capacidad de escapar de los deseos del mundo. ¿Amén? Por eso David, cuando cometió adulterio, no le dijo a Dios, Dios, ayúdame a no cometer más adulterio. David le dijo, crea en mí un corazón limpio. ¿Entiende lo que digo? No sirve que pidamos que nos ayude a cambiar conductas si no cambia nuestro corazón. Crea en mí un corazón limpio. No le dijo, límpiame este corazón. Crea en mí un corazón limpio. Mis amados, si están por primera vez
escuchando un sermón o no han escuchado el Evangelio verdadero de Jesucristo. Quiero decirte esta tarde que la Biblia es clara. Cada uno de nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé una vida nueva. No podemos pedirle a Dios que nos ayude a corregir. Quizás el primer paso es decir, Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar lo otro. Pero ¿saben qué? La voluntad de Dios no es cambiar algunas conductas, sino que la voluntad de Dios es cambiar nuestro corazón. Porque dice la palabra que del corazón fluye la clase de vida que tenemos. Dios dice, no voy a ir a trabajar con tus acciones, con tus conductas, voy a ir a tu corazón, porque si cambio tu corazón, después voy a cambiar todo lo demás. ¿Alguien está agradecido por eso? Sin la regeneración, los cambios externos no valen de nada. Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 6, la circuncisión no sirve de nada, ni la incircuncisión sirve de nada. Lo único que sirve es que sean una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque había algunos que habían empezado a creer el Evangelio, pero después decían, no puede ser que sea solo esto. También tenemos que ayudarle con algunas cosas de la ley nosotros. Y no se le ocurrió mejor idea que circuncidar a la gente. Le hubieran dicho, bueno, que tenía que pagar un diezmo o algo, pero no, circuncídense. Y claro, se ve que ya empezó a haber un poco de alboroto porque no era cualquier cosa, ¿no? Y le llega a oídos de Pablo, vos sabés que la iglesia de Galacia era toda una provincia, toda una región, muchas ciudades en esa zona. La iglesia esa que había creído, esa que había abrazado el Evangelio, esa que habían entendido que Dios había cambiado su corazón, ahora estaban mandando que se circuncidaran. Yo me imagino el ataque de caspa de Pablo, ¿no? Y les dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Amén. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Por qué es tan importante el nuevo nacimiento? Jesús dijo, o nacen de nuevo o no entran al reino. ¿Será importante nacer de nuevo? Apenas, apenas, un poco. Ahora, quiero que veas lo que dice Juan capítulo 3, verso 8, porque avanza la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo no estaba entendiendo nada, ¿no? Pensó que tenía que ir a buscar a la madre, meterse en el vientre de nuevo. Obviamente lo preguntaba de forma sarcástica, pero no estaba entendiendo nada. Juan capítulo 3, verso 8 dice, Jesús le dice a Nicodemo, presten atención, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, bien, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Yo empecé a preparar un sermón sobre el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, la regeneración. Y cuando llego acá y leo esto, dice, no puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Digo, Señor, ¿y qué les digo ahora? ¿Por qué? Ya veía que era difícil el tema. Y cuando llego acá, el maestro dice, no puedes explicar. Así que, ¿sabe qué? Yo no le voy a explicar. Queremos que nos expliquen las cosas, ¿no? ¿Y cómo es? Mire, pero dice algo interesante. El viento sopla, como si viviera en Río Cuarto, más o menos, ¿no? El viento sopla. Es la Chicago, Argentina, la ciudad del viento. La regeneración, amados, es un misterio. Es un misterio. Así que si lo explicáramos dejaría de ser un misterio. Y lo vamos a dejar así, como un misterio. Así que vamos a levantar la ofrenda. No. ¿Por qué me hablas de algo que la Biblia dice que no se puede explicar? Bueno, porque no te lo voy a explicar, pero dice algo. El viento sopla, qué lío, ¿no? El viento sopla, no sabes bien de dónde viene, a dónde va. Hoy tenemos satélites, cosas, pero así mismo nadie puede explicar del todo de dónde viene, a dónde va el viento, cómo se origina, por qué. Sí, las presiones. En ese tiempo el viento soplaba, no tenía ni idea de dónde venía, a dónde iba. Dice, no sabes a dónde va, pero dice, oyes el viento. Decí conmigo, oyes. Oyes el viento. No sabes de dónde viene, a dónde va, pero lo oyes. Si salimos acá a la placita esta y yo te digo, ¿qué viento que hay? A ver, seguro que hay viento, pero por ejemplo,
para dar... ¡Qué viento que hay! Y vos decís, pero no se mueve una sola hoja, no sopla el viento, no silba el viento en los cables, en los árboles. Unos niños que están ahí jugando, unas niñas con sus vestidos, no se mueve la pollera, el vestido, no se mueve el cabello. ¡Qué viento que hay! ¿Estás bien? ¿Ah? No hay tierra en los ojos. Sabemos de qué hablamos, ¿no? Somos de Río Cuarto. Si hay viento, aunque no pueda explicar de dónde viene, cómo se produce, a dónde va, yo puedo ver la evidencia de que hay viento. Eso es lo que Jesús está diciendo. No voy a explicar, no se puede explicar cómo es la regeneración, pero ¿saben qué? Hay evidencia. ¿Me dice amén alguien? Hay evidencia. ¿Puede haber viento y no haber ninguna evidencia? No. ¿Puede haber regeneración? ¿Puede haber nuevo nacimiento y no haber ninguna evidencia? Decía el del lado. ¿Qué le vas a decir? ¡No! ¿Evidencia de que hemos nacido de nuevo? ¿Seguridad de que somos salvos? Es importante porque por ahí podemos pensar que la evidencia es venir a la iglesia, que la evidencia es saber un versículo. Nicodemo iba más que nosotros a la iglesia, les digo. Nicodemo sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria a los 12 años. Eso hacían los que aspiraban a ser un día lo que era Nicodemo. Así que si es por estar en la iglesia y saber versículos, Nicodemo nos gana a todos. A veces hacemos algunas buenas acciones, a veces tenemos algunos buenos motivos, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál debería ser el viento que nos marca que hemos nacido de nuevo? Que no nos estamos engañando por algunas costumbres religiosas o por algunos hábitos religiosos que tengamos, o porque los demás dicen que somos buenas personas, o por los años que llevamos, como dije, en la iglesia. Y quiero que trabajemos con una idea en esta tarde, que es la siguiente: lo que amamos es evidencia de lo que somos. Lo que amamos es evidencia de lo que somos. ¿Podemos decirlo juntos? Lo que amamos es evidencia de lo que somos. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, ¿eso qué hace? Ahora sí. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos hecho el curso de... Demuestra que vinimos al retiro de la iglesia. No. Demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ¿qué? Tiene que hacer el curso. No, sigue muerto. Juan le está escribiendo a los creyentes. Le está escribiendo a gente que se reunía a estudiar la palabra. Y les está diciendo, si amamos a nuestros hermanos, ahí está soplando el viento. No sabemos cómo fuimos regenerados, no sabemos cómo Dios cambió nuestra naturaleza, pero hay una evidencia, como el viento. No te sé explicar bien cómo viene y a dónde va, pero veo que los árboles se mueven, veo que los carteles se mueven, veo que ese que va pedaleando contra el viento. Hay viento. Yo no sé cómo Dios hizo la obra en mí, pero hay una evidencia. Y la primera que la palabra dice con mucha claridad es que hay amor hacia los hermanos. No dice que demuestra madurez. No dice que demuestra que está creciendo. Dice que demuestra que pasó de muerte a vida. No está diciendo que no ame al que no es creyente. La Biblia no dice eso. Pero hay una clase de amor especial. Cuando hemos nacido de nuevo, tenemos una clase de amor especial por nuestros hermanos. Y algunos se sonríen así.
Esos son los nacidos de nuevo. Ah, se ríen todos ahora, ¿no? Sí, otra vez hay que ir a la reunión. Sí, ¿a qué hora termina? Ya, nos vamos. Va el hermano ahí en la fila del banco. No, vengo después. Porque si hay un esquivar, evadir al hermano. Dice que solo nos podemos juntar con creyentes, por supuesto que no. Dice que si nuestra familia no es cristiana tenemos que alejarnos, por supuesto que no. Tenemos que amar a todos, tenemos que proveer y cuidar a nuestra familia. Pero hay un amor especial en la familia de la fe. ¿Hay alguien que siente un amor especial por los hermanos? ¿Ves a un hermano en la calle? No es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. Va en el colectivo, el otro está ahí en bicicleta. Porque... ¿Me entiende? Tengo un ratito, voy a ir a visitar a alguien y hay un deseo de estar. Hay un deseo de estar. ¿Le pasa eso? Sopla el viento. Hay evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Amén? Ese deseo de compartir, ese deseo de ayudar. La Biblia no habla de exclusividad, pero habla de algo especial. No está en la diapositiva, pero Gálatas 6 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. ¿A la qué? A la familia de la fe. ¿Por qué hay un amor natural entre los hermanos? Algo que no tiene que ser forzado. ¿Por qué es una evidencia de que hemos nacido de nuevo? ¿Por qué amo a mi hermano de una manera especial? Porque tiene la misma naturaleza que yo. ¿Me sigue? Como tiene la misma naturaleza que yo, me resulta fácil, no digo sencillo, pero es más fácil amar. Es más normal amar. Porque tenemos la misma naturaleza. Por eso Jesús les dice, no se preocupen ni se asombren de que el mundo los odie. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría porque el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no le pertenecen al mundo, gracias a Dios, el mundo los odia. ¿Por qué el mundo no ama al creyente? Porque el mundo y el creyente tenemos dos naturalezas diferentes. Entonces, no trates de agradarle al mundo, porque es imposible que un hijo de Dios nacido de nuevo le agrade al mundo. No hablo del vecino o el tío, hablo del mundo, del sistema. A este sistema, un hijo de Dios no le agrada. Dice eso la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza distinta. Algunos estarán pensando, che, yo amo a los hermanos. Ahora todos se van a ir a comer juntos. ¿Ah? No, pago yo. Hoy aproveche, mire, hoy párese ahí en la puerta. Hoy es el día, hoy es el día de salvación. Hablando en serio. Esto no lo escribió Juan para condenarnos, pero no, lo escribió como una advertencia. Amados, si no tenemos ese amor especial por los hermanos, si no disfrutamos compartir con nuestros hermanos, si no hay algo especial cada vez que estamos cerca de un hermano, entonces tendríamos que examinar, porque no podemos decir que hay viento y no ver que se muevan los árboles. ¿Me sigue? Juan capítulo 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Acá seguramente todos decimos, yo amo a Dios. No vamos a hacer una encuesta porque va a salir 100%, amamos a Dios, ¿sí? Pero ¿quién es el que ama a Dios? Dice el apóstol, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Lo que amamos demuestra lo que somos. ¿Amamos a los hermanos? Bien. ¿Amamos a Dios?
Porque tenemos su misma naturaleza, ¿se acuerda que le dije? Si somos hijos de Dios, amamos a Dios, hay un amor por Dios. ¿Y cómo hago, pastor, para que yo no me cree el engaño de decir, sí, yo amo a Dios, pero en realidad no lo amo? El que de verdad lo ama, ¿qué dice? ¿Qué hace? Guarda su palabra. Decía el del lado, ¿y? ¿Guardas? ¿Qué es guardar su palabra? Guardo su palabra, ¿guarda la Biblia? No. Oh, ¿sabe cómo guardo la palabra, pastor? No. Guardar tiene dos significados. Esa palabra que usa ahí para escribir guardar tiene dos significados. El primero es atesorar, valorar. Mira cuando dice guardo un recuerdo. ¿Qué significa que guardo un recuerdo? ¿Que lo tiene en un cajón? No. Guardo un recuerdo significa que valora, que atesora un recuerdo. ¿Valorás la palabra de Dios? ¿Amás la palabra de Dios? El otro significado de guardar es un término marítimo, se usaba en la parte marina hace muchos años, cuando no había GPS ni nada de eso, se llamaba guardar las estrellas. ¿Qué significaba? Que a la noche los barcos designaban a una persona encargada de guardar las estrellas. ¿Qué hacía? Guardaba las estrellas. ¿A dónde las guardaba, Matías? No las guardaba en ningún lado. Guardar las estrellas significaba que usaba las estrellas para guiarse. Usaba las estrellas para establecer el curso, la dirección. ¿Cómo sé si amo a Dios? Cuando yo valoro su palabra, tengo un indicio de que amo a Dios. Cuando yo, a la hora de tomar decisiones y marcar el rumbo de mi vida, no hago lo que se me antoja, no hago lo más fácil, no hago lo más popular, lo que los demás me dicen, sino que yo guardo la palabra. Yo consulto lo que Dios dice. Señor, esto es lo más fácil, esto es lo que me gustaría, esto es lo que todos me dicen que tengo que hacer. Pero ¿qué dice tu palabra? Amado, si en el momento de tomar decisiones importantes, un noviazgo que tiene que empezar o terminar, un negocio que tiene que empezar o terminar, ¿a dónde vas a ir o a dónde no vas a ir? Cuando vas a tomar una decisión importante y en tu corazón surge decir, ¿qué dice Dios de esto? Hay una evidencia de que has nacido de nuevo. Pero cuando alguien te dice, mira, Dios dice esto, ¿y qué me importa? Seguro que no le vas a decir así. Pero en tu corazón, bueno, es un consejo más. ¿El consejo de Dios tiene un peso especial en la balanza de tus decisiones? ¿La palabra de Dios inclina la balanza en tus decisiones? Guardar la palabra no significa ser perfecto. Significa que para nosotros es valiosa, a pesar de que a veces la quebramos, a pesar de que a veces no la escuchamos, pero hay un deseo en nuestro corazón de guardar esa palabra. Hermano, ¿hay amor por Dios de esa manera? ¿Amás esta palabra? ¿Amás esta palabra? David no tenía el Evangelio, David solo tenía los primeros libros de la Biblia. Decía, oh, cuánto amo tu ley. ¿Amás la palabra de Dios? Fuiste engendrado por la palabra. Quiere decir que si fuiste engendrado por la palabra, la naturaleza divina de la palabra está en vos. Como tu hermano tiene la misma naturaleza, lo amás. Como la palabra tiene tu misma naturaleza, la amás. Pero si no amás las cosas que tienen la naturaleza de Dios, tus hermanos y la palabra, entonces tenés que preguntarte si vos tenés la naturaleza de Dios. Pastor, este mensaje es incómodo para escuchar, imagínense para decirlo. Pero sé que si en medio de nosotros hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, esta puede ser la noche en que el Espíritu y la palabra engendren una vida nueva. Amén. No estamos acá para condenar, decir, no, me dieron 5 cosas, no tengo ninguna. ¿Para qué voy a seguir yendo? No. Si vas viendo las evidencias y no están en tu vida, entonces esta tiene que ser la tarde que digas, Señor, yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero que transformes mi vida. Yo quiero esa conversión. Yo quiero eso que Nicodemo también estaba buscando. Yo quiero amarte, yo quiero amar tu palabra, yo quiero amar a los hermanos, yo quiero tener evidencia de que he nacido de nuevo. ¿Saben qué hermoso?
cuando venga el enemigo a susurrarnos de que nosotros no somos hijos de Dios y nosotros empezar a decir, pero yo amo a los hermanos, yo amo la palabra, yo sé quién soy. Porque no soy lo que alguien dice que soy, yo soy lo que soy de acuerdo a lo que amo. Y yo amo todo lo que tiene naturaleza divina. Entonces, ¿saben qué? Yo también tengo esa naturaleza. Por eso el mundo a veces te va a ignorar. Por eso se van a juntar todos y capaz que no te van a invitar. Por eso no te van a mostrar a vos los videitos que le muestran a los demás en el celular. ¿Por qué? Porque tenés una naturaleza diferente. Y cuando ves que todos están mirando un video y no te llamaron a vos, bien. El viento sopla. Hay una evidencia de que hay algo diferente en nosotros. ¿Es para jactarnos y hacernos los mejores? No. Porque por gracia fuimos salvos. Pero tiene que haber evidencia. Así conmigo, evidencia. Amén. Sí, Señor. Amamos a los hermanos, amamos a Dios guardando su palabra, y hay algo que no amamos. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Los que han nacido en la familia de Dios, ¿está ahí? Sí. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. No está ahí en la diapositiva, pero el versículo siguiente dice, por lo tanto, podemos identificar. ¿Podemos qué? ¿Podemos qué? Identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no le pertenece a Dios. ¿Cometemos pecados? A ver la mano. Cometemos pecados. Pero acá habla de una práctica. ¿Cómo sé que realmente he nacido de nuevo? Cuando cometes un pecado, ¿sentís el dolor y la tristeza de haberlo hecho? El pecado va en contra de la naturaleza de un hijo de Dios. Entonces, cuando en tu vida hay un pecado, eso te duele porque es contrario a tu naturaleza. Cuando somos pecadores no nos molesta. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Respiro, aspiro, ¿cómo es? Mi naturaleza, ¿me entiendes lo que quiero decir, no? No soy médico. Como es mi naturaleza, no tengo problema. Imagínense un pez que lo sacan del agua. ¿Vieron un pez cuando lo sacan del agua? Nosotros que pescamos y pescamos tanto, nos cansamos de pescar. Me da ganas de meterme el agua a mí a veces. El pez anda ahí en el agua bárbaro, lo saca del agua. ¿Han visto un pez fuera del agua? No, me mira así como diciendo, ¿qué es un pez, pastor? No aguanta, se mueve. ¿Saben por qué? Porque no está en su naturaleza ser terrestre, él es acuático. Y cuando vos y yo cometemos un pecado, la pregunta es, ¿andamos como pez en el agua? ¿O andamos como pez fuera del agua? Y hay algo en tu corazón que dice, ¿pero qué hago acá? ¿Te pasa eso? No me haga mover como un pescado acá. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Cómo son, eh? Es tan hermoso esto. Es tan hermoso esto. Amado, cuando fallas, ya lo dijimos, lo vamos a decir siempre, fallamos. Pero la Biblia dice que los pecadores se recrean en su maldad. Disfrutan su maldad. Son un pez que está en su hábitat, porque el pecador se siente cómodo en el pecado. Pero el santo, el Hijo de Dios, se siente incómodo en el pecado. ¿Te sentís incómodo en tu pecado? No vamos a discutir si pecas, porque ya lo dijimos. Todos cometemos pecado. La pregunta es, ¿te sentís incómodo con tu pecado? Esa es una evidencia
de que hay una naturaleza distinta en tu corazón. ¿Me dice amén? ¿Puede ponerse de pie, por favor? Decí conmigo, lo que amo. Vamos de nuevo. Lo que amo es evidencia de lo que soy. Amar a nuestros hermanos. La Biblia, lo leímos claro juntos, ¿no? Amar a los hermanos es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Alguno puede tildar eso ahí diciendo, bien, eso está. Check. Otra evidencia es que amamos a Dios, no de palabra, no solo con una canción, sino porque su palabra es valiosa para nosotros. Todo tiene que ver con naturaleza. Amamos al hermano porque tiene mi naturaleza. Amo la palabra porque tiene mi naturaleza. Porque esa palabra y el Espíritu me engendraron. El mismo ADN de mi hermano es el ADN mío. El mismo ADN de esta palabra, la espiritual, no el libro, el ADN de esta palabra fluye en mí porque fui concebido por ese ADN. Entonces amo esa palabra. Que Dios despierte nuestro amor por su palabra. Que no sea que el líder te dijo que tenés que hacer el devocional, sino que tu naturaleza sea atraída por la naturaleza espiritual de la palabra. Que puedas ir en un colectivo leyendo la Biblia. Que mientras estás cocinando algo estás leyendo. Que mientras vas de camino a algún lugar estás escuchando una palabra. ¿Por qué? Porque amás la palabra. Porque amás la palabra porque fuiste engendrado por esa palabra. Y que cuando tenés que tomar una decisión no es lo que pensás, no es lo que opinás, no es lo que siempre hiciste, es lo que dice la palabra. ¿Hay evidencia de haber nacido de nuevo? Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Y leí la vez pasada algo que me pareció tan gráfico. Decía, haber nacido de nuevo es como una pelota que la hundimos en el agua. ¿Han jugado en la pileta alguna vez? No van de pesca, no van a la pileta. Es como una pelota que la meten en el agua. ¿Qué hace la pelota cuando la meten en el agua? Y si la tienen 5 minutos, ¿qué hace? ¿Deja de empujar? Y si la tuvieran 10 minutos, ¿dejaría de empujar? Sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de esa pelota que empuja para salir. No es la pelota la que quiere salir, es el aire en la pelota que empuja para salir. Y yo doy gracias a Dios de que cuando nosotros como hijos, a veces el pecado nos hunde, no somos una piedra que se va al fondo, sino que somos como esa pelota que está haciendo fuerza para decir, yo voy a salir de acá, amén, yo voy a salir de acá. Y si sos hijo de Dios y estás luchando con adicciones, estás luchando con tentaciones de tu carne, pero estás sintiendo que hay una presión por salir de eso, ¿sabés cómo se llama eso? No es la conciencia, no es la presión de la sociedad, no es qué va a decir el discipulador. Si dentro tuyo hay una fuerza, un poder que te hace querer salir de tu pecado, eso se llama Espíritu Santo y es lo que están los hijos regenerados de Dios. Amén. Vamos a salir del pecado por el Espíritu que nos habita. El diablo viene y te dice, mirá dónde caíste. Mirá dónde caíste. Otra vez te volviste a hundir en lo mismo. Sí, me volví a hundir en lo mismo. Pero esta fuerza que siento dentro mío para salir de acá demuestra que soy hijo de Dios. No amo el pecado. Hay algo dentro mío que me quiere impulsar para arriba.
Y bendigo tu vida, iglesia, para que sigas al Señor, para que sigas confiando en Cristo, porque un día como esa pelota que sale del agua y mientras más hondo estuvo, más alto se levanta, así va a ser tu vida. Porque esa nueva naturaleza divina que Dios nos ha dado es la que nos permite, dice la palabra, que no seamos gobernados por la corrupción de este mundo. Si no naces de nuevo, hermano. Nicodemo, está todo bien, mira, sos esto, pero si no naces de nuevo, no podés entrar. Ahora, qué interesante que después de decir esas palabras que parecieran tan duras, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que me envió a mí, para que todo el que cree en mí no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si hay algún Nicodemo en medio nuestro en esta tarde, uno que simpatiza con Jesús, uno que tiene interés y curiosidad por estas cosas espirituales y que mira su vida y dice, bueno, pero yo he corregido esto, yo no soy el peor de la familia, yo no soy el peor en mi empresa, yo no soy el peor en la universidad, hago ciertas cosas buenas. Yo quiero decirte que necesitas nacer de nuevo, que necesitas nacer de nuevo. Y la forma de nacer de nuevo, mi amado, es que reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por vos y que al tercer día el Padre lo resucitó y lo hizo Señor de todas las cosas. ¿Y qué más, pastor? Nada más. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo. La única obra que podemos hacer es creer. La única obra que nosotros podemos hacer es creer. Si crees que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de la muerte, sos salvo. ¿Qué significa esto, Matías? Significa que hay una nueva naturaleza en vos. Y de un momento para otro todo va a cambiar, de un momento para otro absolutamente todo cambió. Ahora empezás a crecer, ahora empezás a desarrollarte, pero en el instante en que creíste, en el instante en que esas dos células se unieron en el útero, en ese instante empezó a haber vida, en ese instante empezó a haber un diseño de Dios con toda la información y con toda la capacidad para crecer y ser una persona. Si crees en el mensaje del Evangelio, has vuelto a nacer. Y mis amados, si quizás por estar rodeado de creyentes, por conocer la palabra de Dios, por saber lo que es bueno y lo que es malo, porque los otros te digan que has pensado que eras hijo de Dios, pero a través de esta palabra te das cuenta y decís, Matías, no siento afecto por mis hermanos. Matías, la verdad que no siento afecto por la palabra de Dios. No me atrae saber qué Dios opina de mis decisiones. No me interesa. Matías, cuando cometo un pecado, no hay tristeza, no hay pesar en mí. No hay algo dentro mío que me dice, tenés que salir de esto. No hay eso. Amado, no te engañes. Necesitas nacer de nuevo. Y es bueno que lo sepas hoy, porque hay oportunidad de salvación, amén. Es bueno que lo sepas hoy y no que un día estando delante de Dios, cuando ya no haya tiempo de decidir, digas, pero yo creía que era, pero no era. Porque no todos son hijos de Dios, sino aquellos que han creído en su nombre. Y si somos de los que podemos decir, amamos a los hermanos, amamos su palabra. Cuando pecamos y fallamos, y tantas veces fallamos, está ese poder dentro nuestro que nos quiere levantar una vida diferente, que nos quiere sacar de ahí. Decimos gloria a Dios esta tarde. Alguien me dice amén. Alguien me dice amén. Porque eso es evidencia de que sos una nueva criatura. El profeta Ezequiel habló de esto y dijo:
les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo voy a arrancarles ese corazón duro y voy a darles un corazón tierno. Yo voy a arrancarles ese corazón que no entiende nada y voy a darles un corazón que va a conocer y va a obedecer mi voluntad. Es maravillosa la regeneración, amén. Porque Dios no nos encontró y nos dijo, bueno, ahora que son mis hijos tienen que empezar a hacer. No, ahora que son mis hijos, implanto mi vida, implanto mi espíritu, implanto mi genética, y así como Cristo anduvo por esta tierra en pureza, en santidad, así nosotros podemos andar, amén. Así como Cristo anduvo en conexión perfecta con el Padre, así nosotros podemos andar. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque por gracia se nos fue dada la naturaleza divina. La vida de Dios es impartida en nosotros por haber creído el Evangelio.